Hola, ¿qué tal? Pues ahora tenemos el privilegio de platicar con el protagonista de la película Territorio de Andrés Clarion Rangel, José Pechina, quien lleva el personaje de Manuel. José, bienvenido a Buenos Días Contigo y Andrés Bermea en YouTube. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Pues oye, acaba de tener la película, la premier dentro del marco del Festival Internacional de Cine de Monterrey, con una excelente aceptación y está por entrar también ya pues en funciones normales en los cines de todo México. Y pues llevas tú un personaje muy importante, el de Manuel. A mí me llama mucho la atención, bueno, obviamente Andrés Clarion ha hecho un buen trabajo en cada uno de los campos, pero me llama mucho la atención la construcción de los personajes, y particularmente el tuyo, porque en todos hay como que una relación muy estrecha, en donde cada acción de cada uno de ellos, como que por carambola, toca al resto de los personajes, ¿no? Y el tuyo es el más complejo porque tú tienes a los dos, al personaje de la esposa y al personaje del amigo y compañero de trabajo. Háblanos de Manuel. Pues mira, Manuel justamente tiene una situación bastante compleja. De entrada vemos a un hombre pues que cumple quizás casi con con todo lo que tendría que ser un buen esposo, ¿no? Pues sí, un buen esposo, tiene un buen trabajo, tiene una buena esposa y ahora lo único que le falta pues es tener un hijo que él de entrada pues quiere que sea hombre, ¿no? Y que le llame como él, Manuel también. Lo complicado empieza después, cuando entra una tercer elemento, otra figura masculina, y bueno, todo se empieza a complicar porque empieza a cuestionar un poco estos parámetros. Y bueno, la construcción fue muy interesante porque Andrés Clarion tiene mucha sensibilidad para trabajar a sus personajes y creo que viene desde el guión. Yo desde que vi el guión vi clarísimo hacia dónde quería ir el personaje, pero aún así entramos en mucho más detalles cuando ensayamos antes de filmar la película todas las escenas. A Andrés le importaba sobre todo que no nos saliéramos de lo que el personaje quería y aún así veíamos otras posibilidades sutiles que el personaje podía hacer como para tomar decisiones. Entonces fue un trabajo muy minucioso, con mucho respeto también con mis compañeros, con Paulina Gaitán, con Jorge Jiménez, en donde nos adentramos completamente a la situación que van viviendo los tres, que además creo yo que es una situación que nos puede ocurrir a todos y que eso es lo más impactante también. Porque hablamos de una especie de triángulo, pero de un triángulo muy curioso, porque en este triángulo no todos los lados son iguales. Exacto. Sí, sí, totalmente. Y sobre todo que, sí, sobre todo que, bueno, de alguna forma, Andrés lo que hace con estos personajes, pues es sangolotearlos y ponerlos en situaciones bastante críticas. Entonces, sí. Una cosa que también se percibe, se transmite mucho en la película, es la química que hay entre ustedes tres protagonistas. A pesar de que los personajes son muy diferentes, incluso antagónicos en muchos momentos, pero se siente como una atmósfera de realidad increíble. ¿Cómo logran, teniendo personajes antagónicos, esa química actoral? Aquí la verdad es que le doy el mérito también a mis compañeros actores, justo a Paulina Gaitán y Jorge Jiménez, que de entrada nosotros pues nos volvimos amigos, o sea, teníamos una muy buena química ya como compañeros de trabajo, pero eh, creo que aquí lo que permeó era esta necesidad de contar la historia y de hablar de nuestros personajes de una manera compleja y dejándonos tocar por lo que estaban viviendo. Nunca hubo un momento donde pusiéramos un juicio, ¿no? Frente al personaje del otro y mucho menos como actores.
Entonces, esto se vuelve muy profesional y esto nos ayudó pues a llegar a tener esta química. Creo que en toda película, pues hay normalmente un tema, luego viene la historia que se desprende de ese tema o con la que se habla de ese tema y los personajes. Pero aquí creo que son los personajes los que van detonando la historia. Primero parece todo muy casual, como accidentes, digamos, como algo muy, muy normal, y de pronto se empieza todo a volver más, a ser como, pues como una telaraña de situaciones en las que los personajes empiezan entonces a tomar otro tipo de decisiones que quizás no están en sus manos, y eso se vuelve muy pasional, se vuelve muy, muy animal también. ¿Y qué tan mexicana, qué tan latina o qué tan universal siente la película Territorio? De entrada, la educación que recibimos los mexicanos, yo creo que los latinos también, latinoamericanos, o bueno, latinos también, habla mucho de, pues de una estructura, bueno, de varias estructuras. De entrada, creo que es la idea que tenemos de la masculinidad como muy, muy marcada, ¿no? Los estándares que hacen a un buen hombre, ¿no? Y por otro lado también el tipo de familias que existen y de educación sexual, y en este caso en particular con los personajes en una situación económica también, que al no poder tener un hijo, las posibilidades que tienen, pues tampoco son posibilidades que estén en sus manos. Entonces, pues sí, hay varios temas que se van detonando a partir de que los personajes están inmersos. Y yo creo que es algo que ocurre en varias familias y de hecho me parece importante que en Territorio se hable de eso porque no, son temas que quedan muy ocultos entre nosotros, se vuelven temas tabús. Comentábamos que la película está por estrenarse ya en las salas de cine. Creo que sería muy interesante destacar algo de tu actuación, que es el arco que llevas, es decir, el cómo era Manuel, tu personaje, Manuel Pechina, y cómo finalmente termina. Creo que la película también es una película de final abierto, pero creo que queda muy clara la posición de tu personaje. A mí me gustaría destacar esta parte para que el público que ahora va a ver Territorio en las salas de cine, pues sea consciente y sobre todo vea tus distintos momentos, considerando la dificultad que normalmente en las películas pues no se filman en orden cronológico, ¿no? Pero pues sí tiene que quedar, ¿verdad? Claro. Ese arco que tú llevas. ¿Cómo lo logras? Aquí es cuidar mucho al personaje y cuidar la historia. También había un código entre nosotros, sobre todo entre Andrés y yo, como para saber en qué momento estaba el personaje. Ver cuáles eran esos nudos, ¿no? Donde realmente detonaban en la historia, depende qué cosa. Y esto fue lo que me ayudó muchísimo. Esto y el trabajo también de todos los demás, y todos los demás me refiero al crew entero, que pues al final somos los que vamos creando, pues sí, creando la historia de manera más genuina. José Pechina, Manuel en Territorio, muchas gracias por esta charla, que siempre es muy interesante conocer, pues desde dentro, la visión de los actores, en este caso, ya que tuvimos la oportunidad de platicar con Andrés Clarión, así que tenemos ahora como que una visión más integral de la película, y pues hombre, no queda más que invites al público a ver Territorio ahora en los cines. A partir del 26 de agosto, invito a todo el público a que vaya a ver Territorio en cines, que entren a las redes sociales de Territorio Film, donde verán los cines y horarios, los estarán publicando para que puedan ver esta película, y estamos abiertos a todos sus comentarios. Muchísimas gracias, y a ustedes como público les digo, va mi nombre de por medio. Van a ver una buena película, no solo una buena película mexicana, sino simple y sencillamente una buena película, una buena realización, un buen tema, una buena historia, una buena fotografía, una muy buena narrativa, y además tendrá la oportunidad de ver una excelente actuación de parte de los protagonistas, José Pechina, Paulina Gaitán y Jorge Jiménez. Así que la invitación está hecha para que se vayan a ver
territorio y gracias por acompañarnos en este programa.